uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva, de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries
in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. The Iranian regime supports violent extremists and challenges us across the region. It pursues a nuclear capability that could spark a dangerous arms race and raise the prospect of a transfer of nuclear know-how to terrorists. Its president denies the Holocaust and threatens to wipe Israel off the map. The danger from Iran is grave, it is real, and my goal will be to eliminate this threat. Iran has strengthened its position. Iran is now enriching uranium. Its support for terrorism and threats towards Israel have increased. Those are the facts, and they cannot be denied. And I refuse to continue a policy that has made the United States and Israel less secure. We will also use all elements of American power to pressure Iran. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Everything. NTN 24 debate la noticia en directo desde Caracas con Julio César Pineda, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, ex embajador de Venezuela en Libia, en Corea, en Kuwait, además miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica. Señor Pineda, gracias por estar con NTN 24 para toda América Latina y Estados Unidos. Es un gusto saludarlo hasta ahora y quiero preguntarle por la situación que se está presentando con toda Europa a nivel diplomático con Irán. Es una reacción muy fuerte, quizá aparte de las otras sanciones impuestas económicamente por el programa nuclear iraní. Ahora están contemplando un Consejo de Ministros que mañana podría decidir que los 27 países retiraran a sus embajadores. Muy buenas noches, quiero sus impresiones sobre lo que está pasando. Muy grave la situación, algunos hablan de una posible tercera guerra mundial, que sería la primera con armas atómicas, porque Irán desafía a la comunidad internacional, no quiere hacer caso al Organismo Internacional de Energía Atómica, al cual ellos han venido perteneciendo permanentemente, ni al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en el cual también es parte de Irán. Ellos han desarrollado tecnología de enriquecimiento de uranio y misiles, y además con la amenaza de Ahmadinejad de borrar a Israel del mapa, están desafiando a una potencia nuclear como es Israel. No sería raro un ataque preventivo de Israel como lo hizo con Siria en el reactor nuclear o como lo hizo también con Irak, y esto desencadenaría en la tercera guerra mundial. Ya se habla de la posibilidad de que Estados Unidos con Israel, Europa, lo han dicho ustedes, han retirado ya casi todos los embajadores de la Unión Europea de Teherán. Teherán se queda absolutamente solo. Por cierto, en Venezuela muy preocupados nosotros porque Venezuela es el único país de América Latina que tiene una relación tan estrecha con Irán que preocupa, porque en un conflicto internacional pasaríamos a ser objetivo directo, bélico, por la relación tan especial que tiene el presidente Chávez con el presidente Ahmadinejad. Si llega a pasar lo que estamos, y le preguntaba a mi compañero, de que realmente los 27 países del bloque retiraran a sus embajadores, una decisión que en el día de hoy, ya usted lo dijo también, varios países ya retiraron a sus embajadores. Usted habla de una tercera guerra mundial quizás, que sería de inmediato, a corto plazo, o cuáles serían las consecuencias. Hablemos del corto plazo y también pues del largo plazo, que usted ya lo pone sobre la mesa, una posible tercera guerra mundial. Mira, Andrea, el tema es tan grave que la comunidad internacional no va a permitir que Irán llegue al control del arma nuclear. Ya Corea es una lección. Fueron muy suaves con Corea del Norte, y Corea del Norte tiene armas nucleares. Es el 9º país en tener armas nucleares, después de Israel, India y Pakistán, y además de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Así que podría haber un ataque militar puntual, tanto de Israel como de los Estados Unidos, incluyendo la complacencia árabe. Porque en el Medio Oriente, recuérdate que Pakistán, que podía dar tecnología a Irán, como también Corea del Norte, está muy mal visto por el mundo árabe, porque Irán es persa, es además chiita, el mundo árabe es sunita, y creen que una actitud de Irán con armas nucleares sería desastrosa. Claro está,
El drama sería el tema petrolero, porque Irán, con poner 2 barcos en el estrecho de Hormuz, cerraría el petróleo para Occidente. Y por supuesto que la comunidad internacional va a actuar. Estados Unidos va a estar de parte de Israel, la Unión Europea también, Japón. Lo que no sabemos es qué va a hacer China y Rusia. Y esto podría ser un conflicto de carácter internacional y la primera guerra atómica, porque Irán tiene misiles, tiene armas, algunas bombas que llaman sucias, de uranio enriquecido. Y si las potencias están afiliándose a uno u otro bando, estaríamos en un problema gravísimo. Y sobre todo en América Latina, por la relación muy particular de Venezuela con Irán, también estaríamos en ese problema. Cadenaser.com. Fijamos nuestra atención en la escena internacional porque la crisis de Irán se ha agravado y de forma notable parece en las últimas horas, sobre todo a través de un incidente diplomático del que hemos tenido noticia esta madrugada, la expulsión de la cónsul venezolana de Miami, expulsión decretada por Washington bajo la acusación de haber participado o planeado, o las dos cosas, ataques cibernéticos contra la Casa Blanca en colaboración con agentes iraníes y cubanos. Bueno, esa acusación quedará en lo que quede. De momento, desde Venezuela, Hugo Chávez ya ha respondido con una cierta mofa. La verdad es que todo esto pasaba y pasa en las horas previas al comienzo de una gira latinoamericana del presidente iraní, pero es que además esta mañana nos llegaba la noticia desde Teherán de esa condena a muerte de un ciudadano que tiene doble nacionalidad, iraní y norteamericana, acusado de espiar para la CIA. Bueno, pues no sé, si a todo esto le unimos las maniobras de la semana pasada en el estrecho de Hormuz, esa amenaza de cerrar un paso estratégico tan importante para el tráfico de petróleo en todo el mundo, se está poniendo la situación pues como bastante mala, que vamos a engañarnos, ¿no? Así que esta mañana vamos no solo a analizarlo con nuestros comentaristas de hoy, sino que vamos a saludar a Nazarina Miriam, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y escritora iraní, a ver si nos aporta un poquito más de luz y de conocimiento sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que puede ocurrir. Nazarina Miriam, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Oiga, Irán está, voy a empezar por ahí. ¿Irán está haciendo bien los cálculos en términos geopolíticos? Porque esto parece claramente que es un pulso, ¿no? Mire, exactamente, es un pulso a nivel regional entre Irán por un lado, Arabia Saudí, Israel por otro lado, para la hegemonía regional, por otro lado, obviamente lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico y con esta crisis de Irán es un pulso entre China y Estados Unidos para apoderarse de la segunda reserva del petróleo y del gas del mundo, que es Irán. Por lo tanto, en este contexto podemos descifrar lo que está pasando. Según los cálculos que usted dice, con este viaje de Ahmadinejad a Latinoamérica, demuestra que Irán todavía no tiene una correcta visión sobre lo que está ocurriendo, porque Ahmadinejad ahora tendría que estar en China, en Rusia, en la Unión Europea, incluso ir a Arabia Saudí para evitar una guerra. No ir a Latinoamérica, con esta parte de Latinoamérica con la que Irán además tienen buenas relaciones. O sea, no tendría ahora en esta crisis de bélica buscar aliados donde ya tiene una cierta simpatía, ciertas amistades que tiene con esta parte del mundo. O sea, ¿usted cree que es posible, que no podemos descartar la hipótesis de un conflicto bélico real? No, está absolutamente... Hay una guerra a la vista. La diferencia con la guerra de Irak es la siguiente, que los medios de comunicación, sobre todo occidentales, evitan hablar claramente del anuncio de la guerra, que ya ha empezado realmente, ¿no? Solamente no han empezado los bombardeos, para evitar la formación de un movimiento no a la guerra que hubo durante la guerra de Irak. Por lo tanto, si hay un bombardeo sobre Irán, lamentablemente no hay un movimiento a nivel internacional sensible a un ataque que será sobre la población iraní. No solo atacarán el palacio residencial de Ali Khamenei. O sea, es que me preocupa mucho escucharla porque usted da por hecho que puede haber guerra. Absolutamente, es que la guerra es... Mire, la situación es tan grave que desde China ya están hablando de una tercera guerra mundial. Desde Rusia ya se están preparando para una guerra. Mire, usted ahora me estaba comentando que Irán realizó una serie de maniobras en el estrecho de Hormuz, pero ve, en la prensa occidental no sale que Estados Unidos y Israel en estos momentos están realizando la maniobra común más grande de la historia que habían hecho. O sea, Estados Unidos ha enviado miles de soldados a Israel. Desde hace una semana está enviando y están realizando una serie de maniobras bélicas
justamente para Irán, aunque niegan que sea contra Irán, porque claro, para desactivar este movimiento antibélico para que no se forme. Pero existe esta guerra y ya las espadas están al alza y sí, todo indica que Irán, va a haber un ataque militar contra Irán. Crazy. Are we going to war? It looks like it, doesn't it? It's got to be over 100 on there. I think it's taking 3 inches. Yes. Insane. It's not ending. Y Rusia envía buques de guerra a las aguas sirias. La medida está destinada a prevenir cualquier ataque extranjero contra el territorio de la nación árabe. Según fuentes rusas, el reciente movimiento transmite el mensaje de que Moscú bloqueará cualquier ataque de la OTAN con el pretexto de una intervención humanitaria. Rusia ha expresado su apoyo a Siria y ha instado al presidente Bashar al-Assad a emprender con mayor rapidez las reformas prometidas para que cese la violencia. Это реалии, с которыми мы все должны считаться. И государственной власти придется дать на этот запрос свой, надеюсь, эффективный ответ. Доктрина государственного суверенитета. Она не должна размываться, даже если это удобно для достижения каких-то текущих политических целей. Вплоть до цели избраться на соответствующую позицию. Это просто опасно для мирового порядка. А примеров посягательств на доктрину суверенитета в последние годы было очень немало. Чего стоят и военные операции против иностранных государств в обход Организации Объединенных Наций, заявление о том, что тот или иной политический режим потерял легитимность, причем заявление со стороны иностранных государств, а не со стороны народа соответствующей страны, введение всяческих коллективных санкций в обход международных институтов. Все это не улучшает ситуацию в мире, а последствия скоропалительных военных операций в иностранных государствах обычно заканчиваются одним – приходом к власти радикалов.
Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже, никого не хочу пугать, с применением ядерного оружия. Hola, ¿qué tal, Nagam? Esta noticia se conoce en el medio de muchas voces que aseguran que Estados Unidos y la OTAN planean crear un clima favorable para una intervención militar en Siria que derroque al régimen de Al-Assad. ¿Cómo lo interpreta usted? Hola, buenos días, Ignacio. Estas noticias, hemos tenido unas noticias contradictorias respecto a las armas y portaaviones estadounidenses en Turquía. Yo no creo que están allí para una intervención militar, no es porque no quieren, es más porque tienen miedo de los mensajes que salen de Rusia cada día. Están allí y llevan mucho tiempo que están allí para vender armas a los rebeldes, a los terroristas, esto sí, y ya está confirmado, ellos lo han reconocido y esto todos lo sabemos. Están allí también para facilitar entrar más terroristas, como hemos escuchado antes que hay más de 7.000 libios de Libia que han venido a Siria para el yihad contra el régimen sirio y para apoyar a lo que le llaman el ejército sirio libre, que es un grupo de terroristas que han atacado al ejército, que han atacado a la gente civil y ahora con la frontera de Turquía tienen el apoyo o reciben el apoyo de los libios y de Estados Unidos y Turquía. Ahora, Nagam, la estrategia de la OTAN, por ejemplo, en Libia fue muy directa. Allí se libró una guerra abierta contra el régimen. ¿Por qué, en este caso, si fuera cierto que se pretende intervenir militarmente en Siria, no lo hacen directamente como lo hicieron en Libia? A ver, primero, no olvidamos que Europa y Estados Unidos están en una crisis económica que no pueden financiar una guerra contra Siria como lo han hecho en Libia. En segundo lugar, Rusia y China, como apoyan mucho al presidente Bashar al-Assad y ya han mandado muchos mensajes, y especialmente Rusia, que no permiten una intervención militar y si lo va a pasar, entonces Rusia no va a estar sin reaccionar, o sea, va a reaccionar mal, Irán entraría, Hezbollah desde el Líbano también entraría. Entonces la OTAN y Europa tienen miedo de lo que puede pasar. Puede llegar a una tercera guerra mundial. Rusia está ahora en el Mediterráneo para decir estamos aquí para evitar una tercera guerra mundial, estamos aquí para evitar una intervención militar contra Siria. Muy bien, vamos a remarcar que Nagam se encuentra en estos momentos en Damasco, donde últimamente vemos que los reportes sobre los enfrentamientos en el país van disminuyendo. ¿Qué ambiente, cómo calificaría el ambiente que se vive en estos momentos en el país? La verdad que en Damasco está muy tranquilo y aquí ya puedes ver que la vida está muy normal. Estoy ahora en la plaza central de Damasco, que es la plaza Umayyin. En Damasco y en otras ciudades la vida está muy bien, está muy normal, que no se nota nada. El conflicto se concentra solo en la ciudad Homs, que ayer, por ejemplo, lo que se llama el ejército sirio libre, han atacado a la línea petrolera de Homs y esto ha pasado ayer por la mañana, me parece. Atacaron allí, mataron más a gente civil, a la minoría. Vuelvo a decir que siempre atacan a la minoría. Homs está en una situación muy complicada, hay peligro, la minoría se sienta con mucho peligro. Ayer, después de bombear la línea de petróleo, había mucha contaminación en el aire. Esto, vuelvo a decir que esto no es una oposición nacional, que no le interesa Siria ni le interesa al pueblo sirio. Están haciendo todo lo que le interesa al enemigo de Siria, representado en Estados Unidos y Israel. Como ves, la situación aquí está muy tranquila, la gente está un poco intensa por la situación, por las noticias que estamos teniendo, pero en general en Damasco no hay nada, en otras ciudades no hay nada. Buenas noches, mi nombre es Matt Ogden, soy uno de los directores de LPAC TV y les quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia en vivo de larouche.com. Hoy nos acompaña el señor Lino LaRouche, que presentará un informe internacional de tremenda urgencia, donde abordará una situación que la mayoría de la gente, aún la gente dirigente, están tratando de negar. Tenemos varias
preguntas que ya nos han llegado de instituciones de alto nivel de Rusia y también de aquí en Estados Unidos. Y después de las palabras del señor LaRouche, que escucharán a continuación, podremos abordar algunas de estas preguntas. Entonces, para ir directamente al asunto, me enorgullece presentarles a Lyndon LaRouche. Bueno, les tengo algunas malas noticias hoy en la noche. ¿Se acuerdan de Gabriel Heatter, que estaba en la televisión y radio hace mucho tiempo, por muchos años, y siempre decía, y ocurre esto, lo otro, hoy y esta noche? Y esta es una de esas noches para presentaciones de ese tipo. Estamos en la actualidad en la situación más peligrosa, el periodo más peligroso probablemente de toda la historia humana, porque por primera vez en la historia humana enfrentamos, por lo menos de lo que conocemos hasta la fecha nosotros, enfrentamos la amenaza de una extinción de la especie. El problema que se nos presenta toma la forma de que aquí estamos en la crisis financiera más grande realmente en la historia moderna, que nos está golpeando ahora. Tenemos un presidente que pretende que se les reelija, que es un desastre absoluto y una amenaza casi para toda la existencia de la raza humana, si es que siguen sus políticas. Tenemos agencias, instituciones del gobierno, en particular en el Congreso de Estados Unidos, que son absolutamente incompetentes en el sentido de que no tienen ningún sentido consciente de la mayor crisis de la historia moderna que está por atacarnos, golpearnos, y que hemos tenido esa situación por algún tiempo. No solamente es una crisis económica, sino que también es una amenaza de una guerra termonuclear, de la manera en que nunca ha existido la guerra termonuclear como una forma de guerra hasta el momento actual. Ahora, para entrar directamente al asunto de qué se trata con esto de la guerra, la amenaza que ha existido desde antes de la muerte de Muammar Gaddafi, porque la intención en ese momento al asesinarlo a Gaddafi fue establecer las bases para establecer un camino hacia una guerra termonuclear llevada a cabo por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias en contra de China y Rusia y otros lugares. Ese estado de guerra y guerra venidera ha existido por algún tiempo ya. Por lo general no se escucha mucho al respecto, a no ser que uno examina el lado militar o las declaraciones del Estado Mayor Conjunto que dicen no hay que meternos en tal guerra, pero estamos a borde de esa guerra. La figura clave en este plan de guerra es el actual presidente de Estados Unidos, Obama. Y la situación es que, aunque no hemos lanzado la guerra todavía, una guerra termonuclear, de todas maneras estamos al borde de una guerra de ese tipo. El plan, el guión, va de la siguiente manera. Los israelíes supuestamente atacarían a Irán. No sabemos qué tan profundo va a ser ese ataque. Podría ser un ataque con una profundidad de unos 70 metros de profundidad. Con esto se desataría una guerra porque Irán tiene relaciones con otros países, incluida Rusia y China. Y se sabe en Rusia que si se desata esa guerra, la intención es lanzar un ataque termonuclear en contra de Rusia y también en contra de China, desde Estados Unidos y de Gran Bretaña. La fuerza principal que se usaría para esa guerra serían asaltos, ataques termonucleares totales, proveniente o que vendría como una sorpresa técnica que conduciría a una guerra generalizada, preventiva, un ataque termonuclear en contra de Estados Unidos a cambio de un ataque termonuclear por parte de Estados Unidos en contra de Rusia y China.
la amenaza que proviene de Gran Bretaña y del presidente de Estados Unidos. Ahora, tal guerra siempre tiene que ser una guerra preventiva. Cuando se llega a la magnitud de la guerra termonuclear, si uno estudia lo que representa nuestras fuerzas navales en cuanto a la capacidad termonuclear que se podría lanzar desde el Pacífico en contra de Rusia y China. Eso quiere decir que es una guerra del primer ataque y con la idea de destruir al enemigo de entrada. Por lo tanto, Rusia tiene un concepto parecido de lo que es la realidad y, sin embargo, hay algo aquí que hay que decir que es una verdad. Si Estados Unidos no fuera, si Obama no fuera presidente de Estados Unidos o si se le expulsa del cargo a corto plazo, entonces probablemente podríamos evitar la guerra termonuclear, porque sin la capacidad termonuclear de Estados Unidos no se podría lanzar de manera exitosa. Por lo tanto, se tiene que estimar que ese es el peligro, un peligro de una provocación que vendría, primero, de un ataque de Israel, un ataque profundo en contra de Irán. Eso desata una guerra. También se utilizan, también como gatillos, ataques en contra de Siria y en contra de Irán en general. Estas son las cosas. Eso lo lanzaría Israel, sin anunciar la fecha en que lanzarían tal ataque. Israel lanza ese tipo de ataque en contra de Irán con ataques con bombas que alcanzan a lo profundo. Ocurre una provocación en contra de Siria y esto conduce luego a confrontación posterior porque ahora se estaría al borde de una guerra con Rusia y China por un lado y Estados Unidos y Gran Bretaña por el otro lado. Y los británicos son los que realmente están detrás de todo. Así es que ese es el peligro inmediato. Y nadie que actualmente es candidato a la presidencia, nadie que está viendo la realidad de la situación económica que también está por desplomarse, nadie está haciendo caso de estos problemas de la manera pública bajo las condiciones actuales. Entonces lo que piensa la población, lo que dicen los medios en Estados Unidos, la actitud respecto a Obama y estos payasos del lado republicano, nadie está prestando atención a la realidad. Tenemos dos crisis. La crisis reacción en cadena del sistema transatlántico en el aspecto económico que destruiría al mundo y luego una guerra termonuclear que dejaría quizás nadie vivo después de que se lance eso. Nadie viviría en el planeta. Esto crearía una situación totalmente de destrucción. Estamos en eso. Entonces es en ese contexto que tenemos que considerar algunas cosas hoy para nuestra consideración. Pero hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Nuestra intención no es simplemente pronosticar una guerra termonuclear y con la idea de que nos divertirnos o algo por el estilo, sino más bien eliminarlo y eliminar los factores que podrían conducir en el presente o en el futuro a tal resultado. El peligro es que nadie que actualmente contiende para la presidencia de Estados Unidos o para otros cargos en Estados Unidos no está diciendo absolutamente nada al respecto. Y esa es la peor de las situaciones posibles. Ahora, estamos hablando también de grandes amenazas económicas a este planeta en combinación con esta crisis o amenaza militar. También estamos enfrentando el hecho de que tenemos un presidente títere controlado por el Imperio Británico. Y es importante entender lo que es el Imperio Británico. La figura principal en todo este esquema de guerra es Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Pero Barack Obama realmente no sabe ni entiende el significado de lo que él mismo está haciendo. Él tiene una manera de abordarlo. Él es un matón, es un genocida, es un psicópata en realidad. Tiene exactamente el perfil intelectual del emperador romano Nerón conocido y por lo tanto él se mueve en base a ese tipo de motivación. Pero acuérdense, Nerón se suicidó cuando se dio cuenta que no iba a seguir siendo el jefe máximo. Y Obama
on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... There are a lot of people who lie and get away with it. And that we will in fact find weapons or evidence of weapons programs that are conclusive. I don't think we'll discover anything myself. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south, and north. Well, first of all, I haven't lied. There are a lot of people who lie and get away with it. Talking about lies, and your allegation that there was bulletproof evidence of ties between Al-Qaeda and Iraq. Was that a lie? Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence, no doubt in my mind. I don't know anybody that I can think of who has contended that the Iraqis had nuclear weapons. And we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. He's got him. That could come in the form of a mushroom cloud. Colin Powell didn't lie. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. Our people are going to find out the truth. I have not suggested there's a connection between Iraq and 9/11. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I never think said that is... That's absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraqi intelligence service. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. He said there were three main reasons for going to war in Iraq.
weapons of mass destruction. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. The claim that Iraq was sponsoring terrorists who would have attacked us on 9/11. Before September the 11th, many in the world believed that Saddam Hussein could be contained. And that Iraq had purchased nuclear materials from Niger. The regime is seeking a nuclear bomb. All three of those turned out to be false. First, just if I might correct a misperception, I don't think we ever said, at least I know I didn't say, that there was a direct connection between September the 11th and Saddam Hussein. Who does the president think he's effing kidding? Of course, it was information that was mistaken. There are a lot of people who lie and get away with it. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Mucho se sabe de la participación de los Estados Unidos en la creación de algunos grupos, como por ejemplo Al Qaeda, que ahora se empeña en, entre comillas, perseguir por su actuación. Pero claro, nada se dice sobre esos comienzos, quién financió, quién entrenó incluso a los miembros de Al Qaeda. Bueno, un ejemplo más de Estados Unidos y su doble moral. Hillary Clinton dio una entrevista a la cadena Fox News y habla sin ningún tipo de vergüenza con la relación. Tiene subtítulos, por supuesto, la entrevista está en inglés. Presten atención a la forma en que confiesa que ellos crearon Al Qaeda. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. ¿Qué tal? Bueno, ahí lo tienen clarito. Nosotros somos los responsables, los que creamos, los que entrenamos y, bueno, pensábamos que todo estaba bien. ¿Vieron cómo les conviene? A veces son amigos, a veces son enemigos. There are literally hundreds of examples throughout history of government-sponsored terrorism, known as false flag operations. And chances are that the United States and Israel plan on orchestrating such an event to be blamed on Iran as a pretext for war. It is a fact that virtually every single war since the Spanish-American War of 1898 has included the use of a false flag operation as an excuse to enter into conflict. But unfortunately, the lies have been covered after the fact, too late to prevent mass death